Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? ¿Cómo están? Espero que bendecidos, pues porque tenemos vida y esa es una gran bendición. Y hoy vamos a hablar muy específicamente de 3 potencias del alma. Aquí tenemos al gran San Agustín, donde les voy a platicar acerca de las potencias del alma. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo del ANE. Y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión en vivo de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. También por todos los que conformamos el equipo de la plataforma, porque todos los contenidos que transmitimos a través de esta plataforma los hacemos con mucho cariño, con mucho amor, especialmente para ti, hermano, que nos ves y que nos escuchas, por lo que también les damos la bienvenida a los radioescuchas de la estación Caminando con María Radio que se están uniendo a esta transmisión. Así que, hermanos, comparte esta transmisión. Apóyanos a llegar a más hogares, a más personas que necesiten conocer la palabra de Dios, porque Él sabe lo que necesita. Así que dale like y déjanos también tus comentarios. Para iniciar el programa los invito a que nos pongamos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites dar el don de la vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pido que derrames en este programa esas bendiciones, llénanos de paz, llénanos de alegría, renueva nuestra alma y nuestros corazones de todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Tú, Señor, conoces nuestro corazón, sabes de nuestras necesidades, de nuestras alegrías y de nuestras tristezas. Danos ese amor que tú solamente sabes dar y que se haga según tu voluntad invocando tu santo nombre. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hermanos, hoy en nuestro programa, ¿Quién como Dios? Por supuesto está con nosotros San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a escucharnos y venir en mi ayuda cada vez que nosotros le solicitamos. Y bueno, en esta tarde les decía que está de manera especial el gran San Agustín, declarado como doctor y padre de la Iglesia. Recordemos que para proclamarlo doctor de la Iglesia es por el aporte que dejan sus escritos, por haber influido especialmente en la teología y por tener una contribución muy relevante a una o a varias verdades de fe. Y San Agustín verdaderamente nos deja llenos de una sabiduría de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un poquito, a la luz del Espíritu Santo, de las Sagradas Escrituras y del Catecismo de la Iglesia Católica, la reflexión de las 3 potencias del alma, como nos las enseña San Agustín, padre y doctor de la Iglesia. San Agustín nace en el norte de África en el año 354. Su madre, Santa Mónica, una gran mujer católica, llena de luz, llena de Dios, que oró más de 20 años por la conversión de San Agustín, y nuestro Señor en su infinita misericordia le da esa conversión tan impresionante, tan bonita. San Agustín fue un hombre muy preparado, muy inteligente, con una retórica que maravillaba a todos los que le escuchaban. Fue abogado, daba clases en la universidad, perteneció a diferentes congregaciones como los maniqueístas, un hombre de muchísima fama, y a pesar de tantos logros, se sentía vacío. San Agustín buscaba la verdad y se encuentra con San Ambrosio.
y le dijo San Ambrosio: Agustín, la verdad te va a encontrar en ti, te va a encontrar. Y de ahí una frase tan bonita de San Agustín que nos dice: debes vaciarte de aquello de lo que estás lleno para que puedas ser llenado de lo que estás vacío. Hermano, ¿de qué estás lleno? ¿Qué es lo que alimentas tu alma y con qué la nutres? Debemos de llenarnos de la verdad para saciar el alma. Y bueno, vamos a empezar comentando qué es el alma. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 362 nos dice: la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. Y en el 363 nos dice: el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. ¡Qué maravilla! El alma es lo más íntimo que tenemos nosotros, hermanos, lo más valioso. Donde está ese Espíritu Santo ahí guardado, porque recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a la Biblia, a la lectura de Hebreos 3:12, y nos dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Qué hermosa cita bíblica. Nos dice cómo el espada de nuestro Señor entra esa palabra de doble filo hasta el alma y hasta el espíritu, haciendo un discernimiento de los deseos y de los pensamientos más profundos que nosotros tenemos, de lo más íntimo. Y entonces San Agustín, con el Señor, al encontrarse con Él, se da cuenta que llegar al conocimiento de la verdad solamente es a través del alma, esa paz que el mundo no puede dar. Y de ahí también su frase tan hermosa que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y dice él: Dios puso dentro de mí ese deseo profundo de felicidad y de amor, que es preparar al alma para el encuentro con Dios. El Espíritu Santo lo empieza a preparar para encontrarse con Dios. Y entonces San Agustín nos habla de los dos tipos de deseos que el ser humano tenemos: el deseo superficial y el deseo profundo. Son dos. Cuando hablamos del deseo superficial, generalmente están dirigidos a satisfacer nuestro ego, porque es algo superficial. El deseo de las cosas materiales, el deseo de querer tener poder, placer, dinero, reconocimiento, fama, éxito. Si todo esto se va dando y lo sabemos encauzar como una bendición de Dios, puede dar muchos frutos, hermanos. De hecho, recuerdo en un retiro que teníamos con un sacerdote que Dios no está peleado con esta riqueza tanto del cuerpo como del alma para poder satisfacer nuestras necesidades. Y entonces nos decía: pidámosle 3 cosas a nuestro Señor y te las comparto. Esas 3 cosas es un trabajo bien remunerado para satisfacer todas las necesidades que nosotros tenemos, para satisfacer de las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, y ser generosos con los demás. El segundo es pedir que ese trabajo bien remunerado esté cerca de tu casa, para que no tengas que abandonar a tu familia, para que no te tengas que ir a otro lugar, a otro estado o país, o
a grandes distancias que no puedas convivir con tu familia y que a lo mejor corras el riesgo de vivir hasta una doble vida. Y la tercera es que no impidas, Señor, ir a adorarte. Este trabajo bien remunerado que te pido cerca de mi casa, que no me impida ir a adorarte, que vaya a adorarte, que vaya a postrarme, que vaya a agradecerte todas tus bendiciones con mi familia para hacer obras de caridad. Así se lo tenemos que pedir. Pero si nosotros no sabemos encauzar este éxito que el Señor nos regala, nos puede llevar a dos extremos. Uno es que podemos caer, si no los conseguimos, si deseamos todo eso, el trabajo, el fama y éxito y demás, y no lo conseguimos, podemos caer en una tristeza y un desánimo que nos puede llevar a vicios. Al vicio de la envidia, al vicio del egoísmo, porque yo veo que aquel sí lo tiene y yo no lo tengo, ¿por qué aquel sí y por qué yo no? Y el otro camino es que si lo conseguimos fuera de Dios, podemos caer en una soberbia, en querer tener más cosas, en querer tener más satisfacciones. Podemos caer en ese adulterio, en ese rompimiento con la familia. Podemos caer en la deslealtad, en la infidelidad, en que no te importa pisotear al otro con tal de que ganes. No te importa acabar con la reputación del otro con tal de que seas nada más tú. Siempre tú y nada más tú. Eso también te deja un vacío en el alma porque no te da una plenitud de gozo. Te empiezas a desviar. Aparentemente tienes todo, pero te sigues sintiendo vacío. De ahí que muchas personas seguramente hemos escuchado a través de las redes sociales y de las noticias que personas muy famosas se llegan a suicidar. Aparentemente tenían fama, dinero, películas en Hollywood, pero estaban vacíos. Todo lo material no les llenaba. Por eso decía San Agustín, tarde te conocí y sobre todo, Señor, tú nos creaste para ti, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces ese es el primer deseo, el deseo superficial, en donde yo ahí me quedo solamente con quiero tener esos logros y no me importa lo demás. Y el segundo deseo, que es el que nos habla mucho nuestro San Agustín, dice que es el deseo profundo, el deseo que trasciende, que va encaminado a valores muy altos, a valores muy sublimes como la verdad, como el amor, como la felicidad, la lealtad, que verdaderamente te llena de gozo y te lleva a la paz. Si nuestra vida, hermanos, se vuelve a esa vida tan profunda, en ese deseo profundo, encuentras la huella misma de Dios. Esa huella que está en tu interior, que está en el alma, que lleva la huella de nuestro Señor para que verdaderamente nos encontremos con Él. Y que a veces cuando encontramos ese gozo, esa alegría que nos empieza a llenar el Señor, probablemente podamos tener problemas. Sin embargo, ese gozo que tenemos lo ponemos en nuestro Señor, en sus manos, y confiamos en Él. Pero es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Ahora nos vamos a ir a una cita bíblica en Romanos 8:26 y nos dice: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Fíjate cómo el Espíritu penetra hasta los secretos más íntimos. De ahí que nos dice San Agustín de los dos secretos, el secreto superficial o el secreto profundo. ¿Cómo son tus secretos, hermano? ¿Has pensado en todas las cosas quizás que uno necesita ciertamente
pero ¿hasta qué punto se queda en lo superficial? ¿Y cuántas veces a través del Espíritu Santo podemos adentrarnos a nuestra alma, a nuestro espíritu y poder ver a través de la luz del Espíritu Santo ese amor que Dios nos tiene? Porque es cuando el Espíritu penetra, conoce nuestros secretos más íntimos, y como es Espíritu puro, es cuando nos relacionamos con Dios, cuando buscamos la verdad. Fíjate, aquellas personas que incluso están metidas en corrupción, en mafias, en delincuencia y corrupción, ciertamente viven de la mentira. Sin embargo, ellos lo que quieren es tener cerca, alrededor, personas leales, personas fieles, personas que les digan la verdad, personas que puedan confiar en ellas. Es porque todos necesitamos personas de confianza. Eso es lo que nos grita nuestra alma, porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Por eso tan importante recogernos en la oración para poder acercarnos a Dios, y sobre todo Él se acerca a nosotros. Y cuando conocemos la verdad, sentimos esa paz que verdaderamente solamente a través del Espíritu Santo lo podemos sentir. Y para llegar a esa profundidad del alma se necesitan de dos cosas. Una, la disposición de tu alma, que quieres encontrarte con Dios. Y la segunda, que también es sumamente importante, es la ayuda de Dios, que nos la da a través de la gracia. Porque Él ve nuestros corazones. Él ve que verdaderamente nosotros queremos buscarlo, queremos encontrarlo, queremos conocer esa verdad. Y eso fue lo que nuestro Señor vio en San Agustín. San Agustín, un hombre tan preparado, tan inteligente, tan lleno de fama, pero vacío de sí mismo. Necesitaba a Dios y él lo buscaba. Y nuestro Señor se hace el encontradizo. Él sale al encuentro de Agustín. Por eso decía y dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me llamaste, clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera. Me tocaste y me abrazaste en tu paz. En esa experiencia de felicidad que encontró San Agustín en el interior de su alma, cuando se da cuenta que él buscaba afuera, esa felicidad la tenía dentro, porque ahí vive el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Y entonces Él desarrolla estas tres potencias, que es sabiduría divina, que nuestro Señor se las da, y es el entendimiento, la memoria y la voluntad. Las tres potencias del alma. Cuando nosotros conocemos el contenido de esas tres potencias, las vamos cuidando, vamos viendo de qué manera las podemos mejorar. Te voy a explicar rápidamente tres de ellas y cómo en conjunto podemos detonar de tal manera que podamos tener ese encuentro con nuestro Señor. El primero, que es el entendimiento, nos dice que fue hecho para la verdad, para la sabiduría. Por eso todos buscamos conocer la verdad, porque es una necesidad del alma. El entendimiento es el que nos permite aprender, meditar, conocer y tomar las mejores decisiones con un mejor juicio, que nos va a llevar a la prudencia, a la reflexión y a la sensatez. De salir del vicio en el que podemos estar y rodearnos de personas buenas, porque buscamos amor, y el amor tiende a la unidad y a la comunión con Dios. Cuando yo entiendo la necesidad del otro, pues establece esa filiación para poder lograr esa unidad y ese apoyo.
Y en ese mismo entendimiento nosotros lo que hacemos es rechazar la tristeza, rechazamos el engaño y la traición. Nos sentimos indignados cuando les ofrecemos nuestra lealtad y a cambio nos dan hasta con la cubeta, dice por ahí, ¿no? Esa es la manera de ir entendiendo. Y cuando nosotros lo entendemos, pasamos a la segunda potencia, que es la potencia de la memoria. La memoria tiene el poder porque es la que te sostiene en el ser. ¿Cuáles son las claves, hermano, de tu memoria? Las cosas que recuerdas. Esas son los recuerdos que tienen impacto en tu vida. Eso es lo que tú recuerdas. Porque tu memoria guarda recuerdos. Reconoces a las personas y los actos que han pasado por tu vida y te han dejado una huella para bien o para mal. Si vienes de familia de raíces profundas, donde te han enseñado los valores, donde te han enseñado que los practiques, difícilmente vas a caer en ideologías falsas. Tampoco vas a ser una presa fácil para poder influir en ti esas malas prácticas que te llevan a vicios, que te llevan a lastimar tu ser y a lacerar tu alma. A lo mejor tambaleas, pero tiendes a regresar a lo que conoces, porque lo reconoces, porque son tus raíces, porque es lo que te enseñaron, son tus valores. Recordar las múltiples bendiciones que Dios nos da, recordar el amor con que nos ha dado la confianza, que es una guía que marca nuestro camino. Eso es cuando tenemos una memoria limpia, una memoria sana, una memoria feliz. Pero ¿qué tal que tengas una memoria en la cual cada vez que tú recuerdas te encuentras con cosas tristes, que te encuentras con daños que han ocasionado golpes a tu alma, que te han dejado lacerado, cansado, triste, que a lo mejor quieren llevarte a un desquite, quieren llevarte a la venganza, o te vuelves déspota, desconfiado, porque ciertamente nuestro pasado marca lo que somos. Y si son cosas que te han dañado, hermano, fíjate, es sumamente importante lo que nos dice San Agustín, es necesario la sanación de tus recuerdos para que podamos tener crecimiento en el alma. Tenemos que entender primeramente cómo actúa cada potencia para darle un orden y en ese orden poder sanarla a través de 3 pasos. El primero, la liberación, la sanación y la unción. Y la unción solamente nos las da el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos ese entendimiento con vicio, esa memoria con tristeza, hay que liberarnos para poder sanarnos y que el Espíritu Santo nos unja con ese Espíritu Santo, con ese Espíritu de gracia, con ese Espíritu de amor, para poder sanar esas heridas. Santa Teresa de Ávila, si recordamos hace algunos programas, que fue en el 1530, ella también nos hablaba de esta imaginación, de estos pensamientos, de esta memoria que nos hacían recordar cosas que nos lastimaron y que ella le llama a esa imaginación la loca de la casa. Y cuando se quejaba con nuestro Señor por todos esos vicios que traía, el Señor le decía que a través de la oración y de la meditación podemos sanar, recogernos en el Espíritu Santo, poder confesarnos, poder acercarnos a los sacerdotes, poder acercarnos a misa, poder comulgar a nuestro Señor para poder tener sanación, liberación, protección. Y entonces una vez que podemos entender cómo está nuestro alma, aquellos recuerdos que nos dañan, pasamos a la tercera potencia, que es la voluntad. En esa voluntad es la que te hace elegir y decidir de qué manera proceder a través de tus 2 potencias del entendimiento y la memoria. Y cuando tú
reaccionas, cuando tú piensas en ese entendimiento que tienes y en esa memoria, tienes dos opciones para elegir el camino. Puedes elegir por un camino fácil para poder elegir, y ese camino fácil lo vas a poder retomar a través del ego, del egoísmo, de la venganza, el no perdonar y quedarte con esa tristeza y con ese vacío. ¿Por qué? Porque tu entendimiento dice que esa persona te hizo un daño y esa persona te lastimó. Esa persona no quieres nada con él y entonces cortas. Es más fuerte el egoísmo, es más fuerte la venganza, es más fuerte no perdonar y te quedas con ese vacío y con ese dolor. Sin embargo, cuando te vas por la segunda opción, cuando eliges los tesoros más altos, más sublimes, que es donde se encuentra el amor, el perdón, la reconciliación, es cuando echas fuera de tu alma todos esos recuerdos que te dañaron, porque optas por el perdón y optas por el amor. Así es que la decisión que tomes es cuando estás dispuesta a dar lo mejor de ti, sin importar lo que esté a tu alrededor, sin importar lo que ellos te lastimaron. Tú dices, ¿sabes qué? Te perdono, yo quiero sanar. Decides por el amor, decides por la empatía, decides por la salud de tu alma y de tu espíritu. Y el estar con personas buenas, el decidir por amigos y con familia que comparten los mismos valores, en la que vas generando esa empatía, a la luz del amor y del Espíritu Santo, ellos mismos te apoyan, ellos mismos te acogen, son como tus muletillas para tomar las mejores decisiones. Porque la voluntad busca el amor. Es lo que llena lo más profundo de esa necesidad del amor, ese vacío que se tiene. Únicamente se puede llenar a través del Espíritu Santo y solo así se produce la infusión de sanación. Cuando tú decides, cuando tú conoces ya las tres potencias de ese entendimiento de la memoria y de la voluntad, en la voluntad es la que decide si optas por el perdón o no. Y hay por ahí una película muy linda que te voy a comentar que se llama El Mayor Regalo, que lo hizo el productor Juan Manuel Cotelo. Él en diferentes partes del mundo retoma los testimonios de estas personas. Hay una mujer que, imagínate como madre, tiene un hijo y ese hijo llega la mafia, llega la FARC, eso fue en Colombia, toman a su hijo y lo matan de una manera fría enfrente de la mamá. Imagínate el dolor de la mamá. Vivió sin duda mucho tiempo, muchos años con ese dolor, con esa tristeza, esa tragedia de haber visto cómo mataban a su hijo, hasta que ella decidió, a través del entendimiento, a través de la memoria, de ese daño, de esa tristeza, su voluntad decidió perdonar y es la manera en que se liberó. Es la manera en que encontró la paz y pudo tener una reconciliación con los que mataron a su hijo. En el otro caso, otra chica que también lamentablemente tuvo un encuentro con la mafia, hubo una balacera y perdió las dos piernas. Al inicio se sentía triste, frustrada, y solamente a través de la memoria, de recordar las cosas maravillosas que Dios nos da, a través de entender que Dios nos da la vida y que tenemos vida, y a través de la vida hay esperanza, y que es nuestra decisión perdonar y optar por el amor, es cuando ella lo hace, y ahora da incluso conferencias. Esta película te puede dejar una muy bonita instrucción para poder perdonar si te cuesta hacerlo, porque sabes que es solamente ir a ese camino profundo de sanación, es cuando nos encontramos con Dios. Cuando tomamos
decisiones arrebatadas, es cuando queremos satisfacer nuestro ego, pisotearon quizás nuestra confianza. Por eso hoy en día hay muchos divorcios, porque quizás hubo infidelidades, hubo adulterios y a veces decidimos cortar, ya no queremos nada. Y de la misma manera, si nosotros también recordamos a través de la potencia de la memoria, cuando nos casamos, ¿por qué nos casamos? Tanto amor había en ese matrimonio que es posible rescatarlo, es posible sanarlo cuando tú lo decides y es a la luz del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con los sacerdotes, con las religiosas. Cuando vemos sacerdotes con una vocación fría, han perdido la memoria del amor con el que Dios los llamó. Han perdido la memoria del fin tan alto al que han sido llamados. Olvidamos eso y nos quedamos con el deseo superficial únicamente para poder satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo y aparentemente tener paz. Pero la paz que el mundo no puede dar, solamente la da nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Él es el único que puede sanarnos. Él es el único que puede transformar el alma, porque Él es, a través de Él, nos da esa irrupción potente de Dios en nuestra vida, que ha marcado nuestro ser. Así que, hermanos, esas son las tres potencias del alma que te quería compartir. Tú decides, tú empiezas a entender lo que te ha pasado en tu vida. Tienes esa memoria de lo que te ayudó, de lo que te afectó, pero tienes esa tercera potencia que es la voluntad. Y cuando tú la tomas de la mano de Dios, Él camina contigo. Él te da la fuerza para que optes por esos tesoros más altos, que tengas la valentía de perdonar, la valentía de optar por el amor, de renovar ese amor, ese corazón que Dios nos ha dado, y que verdaderamente cuando lo hacemos, el Señor nos sana, nos libera, nos unge nuevamente con su Espíritu, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermano, te invito a que hagas ese ejercicio, a que las decisiones que tomes de acuerdo a tu voluntad sean bajo la luz del Espíritu Santo. Uno solo no puede. Uno solo a veces optas por cosas que no tienen un sentido, pero cuando lo hacemos a la luz del Espíritu Santo, tomados de su mano, es maravilloso. Y por ahí hay una frase muy hermosa de San Benito que dice: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. No ames a Dios por la recompensa, nos dice San Agustín. Sea Él tu única recompensa. Cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Vayamos a las Escrituras, hagamos ese ejercicio. Te voy a compartir, para ir terminando el programa, la primera carta de los Tesalonicenses en 5:23, que nos dice: que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu y en su alma, en su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Palabra de Dios. Hermanos, pues estamos terminando nuestra transmisión. Los invito a que hagamos ese ejercicio a la luz del Espíritu Santo, a irnos sanando todas esas vacíos que seguramente todos tenemos, pedirle al Señor con todo el corazón que nos ayude a sanar.
Recuerda orar a tu felicísimo ángel de la guarda, recuerda orar por tu sacerdote. Queremos sacerdotes santos, y si también ves a tu sacerdote frío o con tantos trabajos administrativos, júntense a orar por él. Queremos sacerdotes santos y queremos directores espirituales que nos faciliten este camino para llegar a Dios. Y solamente a través de la Eucaristía, a través de la reconciliación, a través de esa dirección espiritual lo podemos tener. Oremos mucho por ellos. Y si Dios lo permite, pues nos estaremos viendo el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a despedirnos de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos. Con tus alas, protégenos, y con tu espada, defiéndenos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo jueves.